Coelet enseñó que quien contrata vagabundos e insensatos es como un arquero que a todos hiere. Lo repito, aquel que contrata vagabundos e insensatos es como un arquero que a todos hiere. No importa que éste tenga en sus manos un arco de bronce incluso, si no sabe cómo usarlo, es como un vagabundo o un insensato. Terminará lastimando a quienes estén alrededor. Aun cuando el verso siempre tomó sentido para mí, por la elocuencia con la que escribe Salomón, tomó un poco más de sentido después de esta vivencia. En el país hay un parque temático que es el favorito de mi hija pequeña y a mí me cuesta trabajo gastar 3 o 4 horas ahí. Lo disfruto porque sé que ella y mi esposa lo disfrutan, así es que me las arreglo para disfrutarlo, pero no mucho tiempo atrás trajeron una nueva atracción y es precisamente tiro al blanco con arco. No se trata de un arco profesional, ni siquiera un arco deportivo, creo que ni siquiera llega a un arco amateur, pero si de diversión se trata, para mi gusto, puedo pasar 3 horas en tiro al blanco. Insisto, para mis pasiones deportivas es un placer único. Mientras uso ese arco, tiene tanto sentido lo que Salomón escribió, que aquel arquero que es un vagabundo terminará lastimando a todos en derredor. Una de ellas no quiso seguir las instrucciones de los chicos que están ahí para que uno disfrute mejor la atracción. Una de ellas, y me reservo cuál de las dos para que no se incomoden, creyeron que bastaba con tomar el arco en sus brazos, tensar la cuerda y disfrutar del placer de lanzar ese dardo. Pero nada era más lejos de la verdad que eso. No solo no lo disfrutó al principio, se molestó, estaba a punto de tirar el arco y de decir, no me gusta, esto no es para mí. Hasta que le insistí, escuchá a quien está dando las instrucciones. Vas a descubrir que son pequeños detalles que le van a dar vida a la atracción. Dicho y hecho. Se acercó a uno de los instructores, no era muy complejo y como no son arcos profesionales, a los pocos minutos lo estaba disfrutando sobremanera. Bien, mientras practico esa diversión, el verso regresa a mi mente y ahora lo puedo aplicar en decir que es muy parecido a aquellos de ustedes que hoy por hoy están llevando una Biblia pero no saben cómo usarla. Son como un vagabundo que tiene un arco en sus manos, pero va a terminar lastimando a todos en derredor porque no sabe cómo usarlo. O peor aún, pensará que en sus manos no tiene un arma. De hecho, esa atracción de la que les hablo, aun cuando tiene protectores con el fin de no provocar ningún accidente, si los instructores no están ahí velando para que no se sobrepasen las reglas, cualquiera podría lastimar personas, porque sigue siendo un arma. Con esto digo,
que con recurrencia siento un poco de frustración, tristeza. Uno, por la indiferencia que algunos de los que asisten a este salón de estudio muestran ante la Biblia. Digo indiferencia porque algunos de ustedes ni siquiera traen una. Y no, discúlpenme, los que por primera vez nos acompañan y no saben que esto es una especie de un aula un poco más grande que lo tradicional, en donde lo que se hace es estudiar la Biblia. Estoy reprochando a los que tienen semanas de venir aquí y no traen siquiera una Biblia. Yo no sé qué andan haciendo aquí. Son como arqueros que a todos hieren. Y oigan, por favor, no me digan que ustedes no saben que un libro les puede cambiar la vida. Los vagabundos y los insensatos son los que no lo saben. De hecho, me pregunto, si alguien les hiciera saber que eso les puede cambiar la vida, lo leerían. Y ahora no estoy hablando de forma exclusiva de la Biblia. Déjeme citar ejemplos. Un mecánico que aprendió su trabajo de forma empírica con alguien que le guió, que le instruyó, se puede ganar la vida en este país. Pero si es tan solo un poco diligente, puede hacer mucho dinero si se auxilia de un manual de mecánica y no solo actualiza sus conocimientos empíricos, sino que además da 2 o 3 pasos allá y se vuelve diestro, a lo mejor con un escáner electrónico, a lo mejor se vuelve diestro en cómo reparar transmisiones automáticas. Quizá se vuelva diestro en un sistema hidráulico, qué sé yo. El libro le puede cambiar la vida y volverse un empresario. Lo mismo sucedería con un profesor. Lo mismo sucedería con un médico, con un vendedor. Pero hay una cantidad enorme de personas que salen a la calle a ganarse la vida, que no entiendo por qué no asumen que un libro les puede cambiar la vida. No entiendo. Ahora no se trata de un libro para ganar mejor. Ahora se trata de un libro que me resuelve esta vida y la vida eterna. Pero aún así no les importa a algunos de ustedes. ¿Qué puede decir un inútil instructor como este para que despierte esa persona que después de semanas sigue mostrando el único interés, quizás en el deporte? Imagínense hasta dónde llega su propósito de vida, que su gran motivo para asistir a una reunión como esta es darle de puntapiés a una pelota. Es más, le aseguro, consígase un manual de cómo jugar al fútbol y de paso también le va a ir mejor. Ahora no lo ponen porque parece que los tacos se los pone al revés. Un libro le ayudaría. Si se trata de la Biblia, recalco, le ayuda en esta vida y la vida eterna. Hay alguien cercano, no a mí, sino a alguien de la iglesia. Me reservo detalles por respeto, como deducirán.
está padeciendo mucha ansiedad, mucho miedo. Y quien me pidió la ayuda es un líder cercano y le recriminé. Le dije, no te entiendo. ¿Para qué necesitas mi ayuda? Si estamos leyendo a partir del lunes que recién pasó, un manual fabuloso para personas que padecen ansiedad, miedo, estrés y problemas emocionales. Y vos siendo líder de esta iglesia, ¿cómo es que no sabes eso? Por Dios, el libro vale $6. No tenés o el dinero, o la gana, o el tiempo. Le dije, no solo comprarlo para vos, porque temo que vas a caer en ansiedad después de esta plática, sino también regalárselo a esa persona. Pero no vamos por la vida, así como dijo Salomón, como arquero que a todos hiere. Tienen en sus manos algo más poderoso que un arco de bronce. Digo arco de bronce porque en la Biblia se relata que los arcos de bronce eran algo así como tecnología de punta en ese entonces. Es que por la dureza del bronce, la curvatura provoca mayor tensión en la cuerda, la especie del tiro parabólico provoca mayor distancia y mayor velocidad, y hacía que la flecha fuese como una especie de bala hoy día. Pero el arco de bronce no podía usarlo cualquier vagabundo o insensato. Requería de un hombre fuerte, diestro, y que supiera cómo usar un arco de bronce, porque al tenerlo en sus manos habría creído que se trataba de un arco de hierro y se habría frustrado. El hierro difícilmente con la fuerza humana se logrará la curvatura. El hierro tiene la propiedad de la dureza muy por encima que el bronce. El bronce sí es manipulable con fuerza humana y se puede conseguir esa curvatura y se puede conseguir esa velocidad y esa fuerza. Pero ¿y el que no sabe cómo lo usa? Con eso digo ahora que el que no sabe que esto es algo mucho más poderoso que el arco de bronce, ¿y cómo lo va a ocupar? Quizás por eso el tedio, la indiferencia. Y yo sumaría la insolencia de algunos de mostrar menosprecio a este libro. Porque al no atenderlo, al no tener uno, al no consultarlo, al no estudiarlo, hay insolencia en nuestro corazón. No, pastor, debo confesarle, yo he intentado y pienso que este no es un libro para mí, no lo entiendo, me cuesta trabajo, de vez en cuando agarro un capítulo y no sé dónde termino o dónde empiezo. Entiendo que necesite a veces un poco de instrucción, pero por amor a usted mismo, busque la instrucción. Si de este púlpito no la consigue, busque otro púlpito. No pierda su tiempo. Yo no quisiera, no puedo creer que ustedes sean personas desocupadas, que pierden 90 minutos de su tiempo sentados ahí y sumado 30 minutos en venir y 30 minutos en regresar a su casa o donde vayan.
Eso es propio de vagabundos. Y cuando yo les veo entrar, no tienen apariencia de vagabundos y de insensatos. Tal vez solo han perdido la brújula de sus vidas y no se han dado cuenta de que esto es un salón de clases en donde usted y yo somos estudiantes. Quizás el ambiente religioso enfermizo de nuestro país les hace creer que esto es como otra de esas iglesias que ofrecen de todo. Usted va, se sienta, hay una especie de magia que desciende, lo abraza y usted ya va con el milagro. Propio de vagabundos, creer semejante cosa. La Biblia dice que hay que amarla, estudiarla. Pero en fin, todo esto lo estoy diciendo no solo por el libro que empezamos a leer el lunes. Lo estoy diciendo porque hoy comenzamos a estudiar un nuevo libro. Y les quiero animar. ¿No creen que deberían hacer el esfuerzo de al menos un tan solo libro de la Biblia? Leerlo completo desde su inicio a su final y estudiarlo completo. Uno solo. Son 66. Solo le estoy animando a uno. Es más, incomódese por favor y diga, no puede ser que este predicador me haya comparado con un vagabundo. Verá este predicador que este libro sí lo estudio desde su inicio hasta su final. Fantástico. Inténtelo. Si no puede venir las 2 veces por semana, bueno, siga por internet cada capítulo o cada estudio. Sobre todo este libro que marca la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sobre todo este libro que es parte de un cuarteto de libros que los indiferentes concluirían que dicen la misma cosa. Y ya van a descubrir que no. Sobre todo este libro que ha sido escrito en una especie de plataforma de la monarquía, una plataforma medieval. Digo esto porque yo soy amante de la literatura medieval, lo confieso. Yo soy uno de esos que me embriago con la literatura de la Edad Media. Y pareciera, no lo es, pero pareciera que este libro ha sido escrito precisamente en una autopista de la época medieval, porque habla de reyes, herederos, príncipes, y oro al Señor que se entusiasmen, porque desde donde yo lo veo es apasionante. Bueno, cada vez que empiezo a leer un libro, digo, un libro de la Biblia, este está a punto de convertirse en mi favorito. Es que todos son escritos por el Espíritu del Señor. Me cuesta trabajo a mí pensar que si yo deseo cambiar mi vida y yo quiero tener un mejor futuro, no cabe en mi mente el hecho de yo gastar mi tiempo con quien no tiene interés en cambiar su vida. ¿Quiere ser un vagabundo y un insensato que aunque tenga un arco de bronce, no quiere aprender a usarlo?
Bueno, es su asunto. Yo no deseo malgastar mi tiempo junto a esa persona. Es mi tiempo elegible. Cuando digo mi tiempo elegible, no estoy interesado en gastar tiempo de amistad con personas que no tienen interés en cambiar su vida para un futuro mejor. No quiero, imagínense los solteros, elegir su pareja, no solo amigos, con un chico que le interesa poco o nada la palabra y que después de años no sabe una pizca de la Biblia. Le digo a usted, señorita, si un poco usted se quiere, aun cuando ese chico pinte a ser un príncipe y que tenga una apariencia que a usted le apasiona, termine pronto con él. No sabe nada de la Biblia y no le importa. No tiene la sensatez para entender que aquí hay un arco de bronce que le va a cambiar esta vida, la vida eterna. Y ya me escuchó 195 veces y le importa un comino. Y usted sigue con él. ¡Wow! ¡Qué desperdicio de vida con los solteros! ¡Qué desperdicio de vida con los amigos! ¡Qué desperdicio de vida cuando podríamos estar atesorándola, ¿no? Bueno, finalmente, ¿cuál es el libro que va a leer, pastor? Que vamos a estudiar. Antes de decirles cuál, por favor, abran su Biblia en Malaquías, porque acabamos de terminar Malaquías en el club de lectura. Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, si ya lo encontraron, acompáñenme por favor a orar y a pedir la guía del Señor. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos quite la venda de la oscuridad y que despierte en nosotros pasión para aprender a usar este libro que nos puede cambiar esta vida y la próxima. Quizás algunos de sus libros se vuelven difíciles, quizá, pero gracias por poner en nuestro camino instructores no tan diestros, pero instructores al fin. Permítenos que tu gracia nos abrace a todos y que podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bien, luego vayan a Mateo. La última página de Malaquías y la de Mateo. Así. Díganme cuántas páginas hay entre Malaquías y Mateo en sus Biblias. 3. ¿Ok? Una. ¿Alguien da más o menos? Una. Bien. Atentos. Les pedí que la hojearan porque es mi interés. Y si me tardo en Mateo 5 meses estará bien. Es mi interés ir de tal modo que los que acepten el desafío puedan decir, este libro lo estudié muy bien. Bueno, aun cuando hay solo una página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuidado, se confunden, porque en tiempo esta página significa 400 años, Esa única página significa 400 años de historia no escrita, de historia no bíblica, porque no existe.
A estos 400 años, los estudiosos, los historiadores le han dado por llamar 400 años de oscurantismo. Le dicen así en honor a lo siguiente. No sé si alguna vez en su grupo han bromeado, nosotros lo hacemos con frecuencia los que trabajamos aquí, que cuando alguien se aleja de los caminos del Señor, decimos, bueno, está en el lado oscuro, haciendo eco, por supuesto, a la guerra de las galaxias. Pero para los que desconocen esto, no es nuestro tema ahora, pero la guerra de las galaxias ha sido basada en mucha historia bíblica. No me meteré eso ahora, no toda, alguna. Como sea, los estudiosos le llaman la época del oscurantismo porque nuestro Dios no habló de forma escrita. No hay un libro que corresponde a esa fecha. No hay un detalle, excepto los siguientes detalles que quiero mencionar que le dan más relevancia a este abismo. Escúchenme. Detalles que hacen diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Voy a mencionar 3, aunque hay 100. El primero de ellos, en el Antiguo se adoraba en el templo que Salomón construyó, luego el que Zorobabel reconstruyó. Pero aquí en el Evangelio de Mateo, que es el que hoy comenzamos a estudiar, ya no solo se adora en el templo, sino que aparecen unos sitios llamados sinagogas. Las sinagogas eran como capillas. Por si alguna vez usted se preguntó, mire, ¿y por qué aquí en la iglesia nos decimos Capilla Calvario o la capilla si el nombre es Iglesia Evangélica, el Dios de Israel? Bueno, la razón es simple. El nombre oficial de esta congregación, el nombre que el gobierno ha registrado es Iglesia Evangélica, el Dios de Israel. Pero como ese nombre es largo, el nombre comercial, por así decirlo, el nombre publicitario, es la capilla. ¿De dónde sale? De 2 connotaciones. La primera es que nosotros hemos abrazado el movimiento de Calvary Chapel. Eso en español es Capilla Calvario. Y capilla, la segunda connotación, viene de una iglesia chiquita. Dentro de un templo hay un lugar de adoración más chico, el cual se llama capilla. Bueno, eso es una especie de sinagoga que apareció en Mateo por primera vez en la historia. Es decir, se adoraba ya no solo en el templo, sino también en las sinagogas. Cuando empecemos a estudiar verso a verso este libro, no se sorprendan más cuando encuentran sinagoga. Ahora saben de qué se trata. Los orígenes y la historia de eso para otro día. Otra abismal, marcada diferencia entre estos dos, esa página chica, es que los sacerdotes siguen siendo autoridad religiosa, pero en Mateo surgen otros grupos, casi con la misma o mayor autoridad, como los fariseos, los saduceos, los escribas y especialmente una élite llamada el Sanedrín. ¿Qué son? Líderes religiosos del pueblo judío que no estaban en el Antiguo Testamento y que surgen en esos 400 años de oscurantismo.
Lo más preocupante, como marcada diferencia, y que diría yo en realidad le da razón de llamarle oscuridad a ese periodo, es que en Mateo no encontraremos más profetas. Venimos de 12 profetas menores. Los que han sido en el club de lectura, hemos estado leyendo Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Desaparecen por completo en Mateo. No hay uno más. Eso da otra razón de decir que Dios, ya que hablaba a través de los profetas, decidió ya no hablar más con la humanidad. En efecto, en forma escrita durante esos 400 años. Lo más relevante, histórica y proféticamente, a mi gusto, entre estos dos, es que en todo el Antiguo Testamento, desde que surge la monarquía, desde que surge el rey Saúl y luego el rey David, la dinastía davídica era algo que marcaba como el emblema del pueblo judío. Su rey, su linaje davídico, su orgullo. Por supuesto, esa es la razón por la que la literatura medieval es mi favorita. Y también el cine medieval es mi favorito. Porque en la gran mayor parte esas novelas surgen no de la Edad Media, sino de la época de la monarquía davídica. Para los que desconocen esto, yo siempre he dicho que no son novelas, no son historias, leyendas. Las leyendas del rey Arturo no son parte de la época medieval. Surgen en David y los valientes de David. Todas esas leyendas, porque deben saber, no son historias y nadie reclama autoría en la historia sobre esas leyendas. Hay 5 o 10, al que más le gusta, más dibuja algo del rey Arturo. Un rey cuyos caballeros se sientan junto a él en una mesa redonda, y es redonda porque todos tienen el mismo voto. Y hay un reino de justicia, en donde el honor marca el quehacer de los caballeros. Eso está ahí en la historia del rey David. Pero bueno, esa dinastía davídica desaparece en los 400 años. No hay más descendientes de la dinastía davídica. Imaginen, el segundo más grande orgullo del pueblo judío desapareció. Digo el segundo porque el primero era el templo. Fue destruido durante 400 años. Y ahora, recalco, tampoco tienen el orgullo de su rey. Encontraremos en Mateo que aparece otra dinastía, la dinastía herodiana. Pero esta es más bien una dinastía usurpadora, una vulgar, muy vulgar imitación del gobierno monárquico del pueblo judío. Por cierto, los historiadores ni siquiera se ponen de acuerdo si los Herodes eran judíos o no. Algunos dicen que sí, otros que no. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es de que el pueblo judío jamás aceptó la dinastía herodiana. Y si usted dice, ¿y entonces por qué aparecen en las películas como el rey de los judíos? Era un sucio acuerdo entre Roma
y los judíos. Roma necesitaba gobernadores, necesitaba reyes que se volvieran súbditos del imperio. La dinastía herodiana se rendía al mejor postor, pero los judíos jamás la aceptaron. ¿Qué estoy haciendo al narrarles todo esto? Estoy dándoles un pequeño dato introductorio del Evangelio de Mateo. ¿Por qué digo un pequeño? Es un contexto histórico. Hay demasiado, pero esto creo que es suficiente como para que usted y yo empecemos a acariciar esa autopista o esa plataforma en la que está escrita el Evangelio de Mateo. Ahora, los más acuciosos de ustedes recordarán que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estarán a punto de decirme, mire, pero ¿por qué 4 hablando lo mismo? No hablan lo mismo. Pareciera al lector casual que hablan lo mismo. Paréntesis. Note la diferencia entre alguien que quiere estudiar la Biblia con interés. Si aprenden lo que estoy a punto de mostrarles, jamás volverán a decir que hay 4 libros hablando de lo mismo. Eso lo dicen los vagabundos e insensatos, que no le dedican tiempo a la palabra de Dios. Usted, que me imagino tendrá todo el interés y seriedad del caso, ahora descubrirá que no dicen lo mismo. Y puse a propósito Mateo por último porque es el que hoy estamos comenzando a estudiar. Bueno, Marcos le escribió al pueblo de Roma. Y exactamente como sucede hoy día, cada pueblo, cada cultura tiene abismales diferencias. Déjenme citar un frívolo ejemplo. ¿Han notado ustedes que en Centroamérica nuestro acento es sensiblemente diferente? País entre país y país. Yo me doy cuenta cada término en Patmos porque tenemos la bendición de que vienen chicos de casi toda América Latina. Y es para mí apasionante escucharles hablar y preguntar de dónde sos. Y me embriaga preguntarles sus costumbres. Si tuviéramos tiempo en el programa, también los obligaría a que me cocinaran un plato típico de sus países, pero hasta ahí no podemos. Y saben que en México, es el mismo país, hay varios acentos. En este término tenemos, creo que 3 distintos acentos, pero tan marcados, y sin dejar de mencionar que en países tan chicos como, ahora recordando a Belice, ¿saben que ahí hay 3 idiomas? Bueno, 2 y un dialecto. El idioma original o el idioma nativo es inglés, pero se habla también español. Y en el Atlántico hablan criollo, que es una deformación o una mezcla de estos 2. Y yo no dejo de decir, wow, ¿cómo en lugares tan chicos hay tanta cultura, tantos idiomas y tantas formas distintas de asumir la vida? Y podría hablarles otros detalles, como el hecho de que nuestro país es el más chico, pero es el más poblado de todo Centroamérica. ¿Alguna vez se han preguntado el por qué?
No, ¿verdad? Yo no sé la respuesta. ¿Por qué hay tanto loco que quiso vivir aquí? ¿Por qué no se fueron? Honduras tiene tanta tierra ociosa. Nicaragua, miles de kilómetros cuadrados ociosos. Todos queremos estar aquí. ¿Qué fue lo que nos trajo aquí? No sé. Y también saben cuál es el país históricamente más conflictivo de toda Centroamérica. ¿Quiénes fueron mis abuelos? Se la han pasado peleando toda la vida. Bueno, cada cultura tiene rasgos distintos y cuando se escribió Mateo, habían 4 culturas bien marcadas, que eran Roma, porque era el imperio que gobernaba el mundo conocido, lo que ustedes han visto en las películas sobre los césares romanos, pero también estaba Grecia. Grecia acababa de fallecer como imperio, porque lo conquistó Roma, pero no conquistaron la filosofía ni la educación. Significa que la filosofía griega mantuvo su hegemonía en el imperio romano. Tanto que el idioma culto no era el de Roma, sino el griego. Así es que imaginen la enorme diferencia. Y muchos de los que guiaban el imperio, su filosofía, sus universidades eran griegas. Juan tenía algo que ver con la iglesia. Ya les explico esto. Y finalmente, nuestro tema en cuestión, el pueblo de Israel, los judíos. Bueno, como todos estos son pueblos abismalmente diferentes, hasta en idiomas, había que predicarles al Señor Jesús de una forma que entendieran sin que rechazaran la imagen del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Roma. Marcos le predicó a los romanos diciéndoles que Jesús era el siervo de Dios. Siervo viene de esclavo, servidumbre. ¿Y por qué lo presentó así? Porque Roma subyugaba a los judíos. Y si el predicador les dice, aquí traigo un esclavo de ustedes que es el Salvador del mundo, ellos habrían tapado sus oídos diciendo, está loco. No es que decía una mentira, solamente introducía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la premisa, no he venido a que me sirvan, sino a servir. Eso encontraremos aquí. Lo mismo sucedía con los griegos. Ellos eran, bueno, siguen siendo, algo así como el alma mater del pensamiento humano. Así es que para ellos es el Hijo del Hombre. Porque para los griegos el hombre es la perfección. Curiosamente, no la mujer. Por eso fueron tantos griegos homosexuales. Y no lo digo como una broma, lo digo con total seriedad. Y algunos de sus filósofos terminaron siendo homosexuales y por eso tantas esculturas de desnudos, sobre todo de hombres. Porque la perfección para ellos es el hombre. Así es que Lucas, haciendo gala de que era un médico, un científico, presentó al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y Juan, a la iglesia como Hijo de Dios. Noten que hay una diferencia entre la iglesia y la nación hebrea.
Estos eran los judíos que estaban ya recibiendo el Evangelio del Señor Jesús, pero les costaba trabajo entender que el Señor Jesús era Dios. Entonces por eso presentó como el Hijo de Dios. Ahora, estos tres no son nuestro tema de estudio. Nuestro tema de estudio es Mateo. Pero les estoy dando el contexto porque sin eso nos perderíamos algo hermoso. ¿Cuál? Esto. Les está escribiendo a los judíos. ¿Recuerdan que les dije que los judíos habían perdido? Perdieron el linaje davídico. Perdieron dos grandes orgullos que les daban identidad. Perdieron el templo y perdieron al linaje en el trono de David. En Mateo, el que ocupa el trono reaparece. Así es que Mateo va a presentar al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos y el Rey de todos los reyes. Les dije al empezar que esta es una plataforma de reyes, de herederos, de príncipes, en donde ese es el tema prioritario de este evangelista. Bien, ahora que hemos dado el contexto histórico, pensemos en el propósito del libro. Cada vez que usted va a estudiar un libro en forma seria, tiene que preguntarse ¿para qué fue escrito este libro? ¿Cuál es el propósito principal? Por darle un ejemplo, me imagino que la mayor parte de nosotros estudiamos el álgebra de Baldor, ¿cierto? ¿Por qué propósito se escribió el álgebra de Baldor? ¿Nadie? Por Dios, todos tuvieron que haber estudiado el álgebra de Baldor. ¿Con qué propósito se escribió? Levante la mano a alguien y dígame. A ver, Julio. Gríteme. Bueno, se escribió para enseñarnos aritmética. Ayer me dijo alguien, se escribió con el propósito de quitarme la vida, dice. Yo sonreí y le dije, a mí me la quitó el cálculo de Leyholt, no el álgebra de Baldor. Pero en fin, se escribió para enseñarnos matemática. ¿Con qué propósito se escribió el Evangelio de Mateo? Vamos, alguien levante la mano y dígame. ¿Sí, Ángelo? Presentar al Señor Jesús como el Rey. De hecho, si no me lo decían, diría que soy el peor de todos los instructores, porque me la he pasado hablando 40 minutos mencionándoles el propósito, que le di vuelta para que entendieran el contexto, pero ese es el propósito. Destinatarios, aun cuando no es estilo epistolar. Estilo epistolar es una carta, pero casi siempre hay destinatarios en un libro. Claro que se extiende de forma universal, pero en forma específica ya sabemos que fue escrito para los judíos. Luego, la fecha en la que se escribió. ¿Por qué es eso importante? Escuchen esto. Se escribió entre el año 60 y 65 después de Cristo. Deben saber que el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, cuando usted dice estamos en el 2022, usted está diciendo que está en el año 2022 de nuestro Señor Jesucristo, porque empezó a ser contado con el nacimiento de Cristo. En fin, el año cero se calcula con un error de más o menos 5 años, pero ignorando ese error, si este libro se escribió en el año 60 o 65 o en ese rango, nos da varias referencias, como cuáles. Nuestro Señor Jesús tenía como 30 años de haber muerto y resucitado, porque nuestro Señor murió a los 33 años.
También nos da como marco de referencia, y diría yo el más importante para nuestro estudio, es que la iglesia primitiva a la que nosotros somos parte, tenía apenas 30 años de vida. Era una iglesia joven. Noten la curiosidad, esta iglesia tiene 31 años de vida. Los 31 años que yo tengo de ser pastor de ella, o que tengo el honor de ser pastor de ella. Bueno, entonces la iglesia de Cristo tenía tan pocos años como tan pocos años tiene la nuestra. Así es que estaba en sus comienzos. Finalmente, como dato introductorio, el autor, pero ya no hay tiempo. Quiera Dios que tengan la expectativa de querer venir el domingo y que les cuente un poco más del autor de Mateo. Por hoy solo les voy a contar. Saben que este fue un apóstol, y sabe que de los 12 apóstoles, solo uno no era de Galilea. Adivinen cuál. No es Mateo. Era Judas. Curiosamente, Judas era de Judea. Los otros 11 eran de Galilea. Y Galilea era un área rural, muy pobre. De ahí no se podía esperar una lumbrera académica. No estoy discriminándola, pero era una parte no poblada prácticamente. Sí, habían aldeas de pescadores, de agricultores, pero era una zona campesina con muchas carencias. No se ha escuchado que de Galilea hayan surgido gobernadores, príncipes o gente influyente. Y no los estamos culpando, solo estamos diciendo la parte histórica. Nuestro Señor Jesucristo deliberadamente se aseguró que la institución más portentosa que se fundaría en toda la historia de la humanidad surgiera con 11 hombres de un área rural donde no se espera mucho. ¿Por qué? Porque Él quería que todo el mundo supiera que no es importante que alguien no esté calificado. Que todo el mundo supiera lo que Dios puede hacer con un don nadie. Porque de esos 11 fue de donde surgió la iglesia primitiva. La iglesia de Cristo, que es la única razón por la que nuestro Señor Jesucristo volverá a este planeta. Esta parte a mí es la que más me emociona, porque si me voy a comparar, yo creo que me puedo comparar con los galileos. Una zona rural donde no se espera mayor cosa. Nunca salió una lumbrera de ahí. Pero a Dios no le importa eso. Y quizás hay otros aquí, si no todos, como usted y como yo. Y su Espíritu Santo nos demuestra lo que Él hace con los que no somos nada, pero que abrimos nuestro corazón con fe a Él. Allá usted lo que quiere hacer con su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y si hay alguien sin Jesús en su vida, por favor toca su corazón.